Bueno, para mi caso tengo como ejemplo esta base de datos llamada zipx. Esa zipx la tengo cargada ya en esta instancia del zip. Para poner de ejemplo, podemos revisar en el listado de historias clínicas en la variable lugar de parto o aborto cómo se usa un código de habilitación y de ahí diferentes textos intentando identificar la IPS o la S en este caso. El uso indiscriminado de esta variable con cualquier texto hace que sea imposible hacer la consolidación o filtrado de atenciones por municipio o por prestadora. Entonces tenemos que corregir esto. Para este ejemplo tengo precargado una usuaria busco esta historia clínica que tengo como ejemplo. Se había acordado como estándar usar la variable nombre para colocar el primer nombre y primer apellido de la usuaria, debido a que este campo es limitado en el número de caracteres, y en la variable apellido colocar la aseguradora, pero también con su código respectivo, no en texto. Eh, en el correo que se les envía se anexan los dos listados, tanto de códigos de habilitación de las prestadoras como los códigos de la CPS. Hay que guiarse con esos para hacer la corrección de su base de datos. En este caso, por ejemplo, coloqué en el lugar de control prenatal este texto y en el lugar de parto o aborto este otro. Hay que tener en cuenta que esta variable, siendo obligatoria para grabar la historia clínica, muchas veces la llenan con el mismo nombre o código del lugar de control prenatal, pero si se está en el periodo de control prenatal, es decir, no hay parto aún, lo que debe hacerse en esta variable es llenarse con ceros. Eso hay que modificarlo también y corregirlo. Recordemos, la usuaria es Pepita Pérez, para este caso está con Sanitas y con estos textos para la variable de control prenatal y lugar de parto o aborto. Supongamos que está en la parte o en la etapa de controles prenatales. Yo necesito corregir todo esto. Esta base de datos la podemos abrir directamente desde Access. Esta base de datos del zip tiene dos tablas importantes que son la llamada nivel 1 y nivel 2. En este caso las variables que necesitamos corregir están en el nivel 1. La variable 0001 tiene el nombre. Podemos aquí buscar el ejemplo de la usuaria Pepita Pérez. La variable 0002 tiene la aseguradora, en este caso Sanitas. Y las variables que nos interesan son la de control prenatal, la 0017, la de lugar de parto o aborto, la 0018, y la variable 0019, que es el número de identificación. Esas son las variables que yo debo corregir. Entonces, por ejemplo, si yo me refería a la S de Albán en este caso y yo digitaba de esta forma, como SJ Albán, entonces lo que yo tengo que hacer es reemplazar este campo como lo haría en Excel, seleccionándolo y dándole reemplazar. Le diría que busque cualquier texto que sea SSJ Albán en cualquier variable, en cualquier campo, perdón, y lo reemplazaría por en este caso el código de habitación de la S de Albán, que es este. Y lo reemplazaría. Ahora, en la variable 18 también debo hacer el mismo cambio. En este caso, en mi ejemplo, yo llenaba con este texto, supongamos que era la S de Aldana. Entonces le doy buscar. En este caso, si
Si estaba en el periodo de control prenatal, esa variable tiene que estar diligenciada con 0, no con otra. Seguido de eso también tengo que reemplazar en este caso lo que es la variable del apellido, que como digo lo usamos para la aseguradora. En este caso, si yo usaba la palabra Sanitas, entonces voy, consulto sobre los archivos. El código de Sanitas es este. Le digo reemplazar todos, continuar. Esos cambios no se pueden deshacer. Es decir, que para hacer alguna prueba deberían hacer una copia de la base de datos para hacer el ejercicio antes de hacerlo definitivamente. Puedo buscar aquí dentro de los nombres la usuaria Pepita Pérez. Mire que ya tengo el código como tal, como debería estar. Y seguido acá también el código de habilitación del lugar de control prenatal y 0 en la variable del código de lugar de parto o aborto. Guardo cambios y listo, puedo cerrar. Efectivamente voy a poder consultarla desde el CIF. Como Pepita Pérez y tiene que tener los cambios hechos. Mire que aquí está el código de PS normalmente y lo que hicimos antes. Seguido de esta corrección, se debe seguir usando siempre esto y dando la capacitación a cualquier persona en el empalme, explicarle por qué es importante esto. Si se hace de otra forma, se hace imposible el análisis de los datos. De ahora en adelante se debe tener en cuenta al máximo la calidad de los datos, sobre todo porque además de el análisis que se hace departamental de los indicadores de salud sexual, se va a empezar a usar el ZIP como fuente de datos para el análisis de la situación nutricional de las gestantes, según la resolución 2465 de 2016, por lo que esto se hace más importante. Si no se lleva con cuidado esta información, se vería en la necesidad de usar otro tipo de sistemas o nuevas herramientas paralelas como el Sysban Web, que se usa para niños y adolescentes, ¿no? Para el mismo objetivo. Entonces hay que empezar a llenar por completo los campos. Y en el caso del estado nutricional se usa obviamente el peso, la talla, edad gestacional y micronutrientes, ¿no? Entonces se tiene que empezar a hacer al máximo la calidad del dato. Y en el correo también se envía un video explicando cómo consultar o cómo hacer seguimiento, que también se va a hacer desde acá, del porcentaje de sin dato que están enviando. Y también para ciertos niveles no se va a aceptar. Una vez se tiene corregido toda esta base de datos, se debe enviar al correo con los detalles que se muestran en el correo anexo y se debe tener en cuenta esta base de datos o se va a tener en cuenta esta base de datos para dar cumplimiento, ¿no? Si se sigue enviando cualquier registro con los mismos errores antiguos, no se la recibirá. Se debe también enviar toda la base de datos, pudiendo hacer aquí el respaldo y sin aplicar ningún filtro. Si alguno aplica algún filtro, por ejemplo, de fechas, para enviarme solo el corte de cierto mes, no debe hacerlo, sino siempre me debe enviar toda la base de datos dándole aquí en respaldo y generándola en el escritorio comprimida en cualquier parte.